También hay una información muy relevante, por supuesto, que se dio a conocer durante esta jornada y tiene que ver con el informe de Amnistía Internacional, que ya lleva varias semanas observando qué es lo que ha ocurrido en nuestro país. La verdad es que el resultado del informe es bastante duro. Pide responsabilidad de mando por graves atropellos. Bien, y estamos con Erika Guevara. Ella es directora para las Américas de Amnistía Internacional. Erika, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, me imagino que ustedes venían con alguna idea de lo que podían encontrar. ¿En qué basan sus informes? ¿Cuáles son los métodos para recabar información, más allá de los videos? Me imagino que también hay imágenes, que a veces una imagen dice más que 1000 palabras, pero hay entrevistas, hay un seguimiento. ¿Qué es lo que ustedes recopilaron para llegar a este informe tan drástico? Bueno, el día de hoy estamos presentando las conclusiones preliminares de una investigación de más de 3 semanas en donde hemos documentado una serie de violaciones a los derechos humanos basadas principalmente en las múltiples denuncias que hemos recibido a través de diversos canales de comunicación que hemos abierto a la sociedad chilena. Hemos recibido más de 10,000 denuncias, videos, fotografías, testimonios, información que ha sido recabada por nuestro grupo de investigación de crisis. Debo de recalcar que nosotros tenemos un grupo de crisis que cubre situaciones de gran magnitud de violaciones a los derechos humanos en el continente y nunca pensamos que tendríamos que desplegar un equipo de esa naturaleza a Chile, dada la complejidad del contexto de crisis de derechos humanos que hoy día estamos viendo. Tenemos equipos de expertos digitales que han podido verificar por lo menos 150 piezas videográficas y fotográficas precisamente para corroborar que se trate de la ubicación, el de tiempo, el espacio, pero también tenemos expertos en armamento que han podido corroborar el tipo de armamento que ha sido empleado para el control de las protestas. Nos hemos reunido con algunas entidades del Estado, incluida la Fiscalía, que también nos ha hecho llegar de documentación pertinente de algunas de las investigaciones que se han abierto. Nos hemos reunido con el jefe de los Carabineros, quien también nos proporcionó información. Es decir, tratamos de corroborar con toda la imparcialidad de nuestra investigación, porque lo que más nos importa es poder, por un lado, hacer la denuncia respectiva de las violaciones a los derechos humanos y, por otro, coadyuvar a los esfuerzos de la sociedad civil chilena para lograr que haya una rendición de cuentas y que se sancionen estas violaciones. Erika, el debate sobre esto es tremendo en la sociedad chilena, ¿no es cierto? Porque hemos visto cuadros de violencia civil que tampoco habíamos visto en 30 años. No estoy diciendo que eso justifique el uso excesivo, desproporcionado, digamos, para reprimir o intentar controlar el orden público. Pero evidentemente es muy distinto hablar de que en esta intención de mantener el orden público se han cometido violaciones de los derechos humanos de distintas índoles, terribles por lo demás. Y otra cosa es plantearlo como una forma sistemática. ¿Cuál es la apreciación que tienen ustedes? Porque sistemático uno tendería a pensar de que desde la cúpula de las fuerzas de seguridad y orden hay una deliberada intención por violar los derechos humanos de las personas. No sé si me explico hacia dónde quiero ir. Y que no se trate de hechos aislados. Como resultado de la represión se han aplicado malos protocolos y ha habido violaciones. ¿Es sistemático? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes pueden hacer desde el CEDH? Bueno, nuestras conclusiones son contundentes y muy firmes. El equipo se desplazó por diferentes puntos del país. Hemos documentado minuciosamente 23 casos emblemáticos de las diferentes violaciones a los derechos humanos que hoy día estamos presentando, que van desde el uso excesivo, desproporcional e innecesario de la fuerza hasta la tortura, tortura sexual, malos tratos. Estamos hablando de 5 personas que han perdido la vida en manos de las fuerzas de seguridad, 4 de ellas en manos del ejército, 1 en manos de carabineros. Estamos hablando de lesiones gravísimas. Más de 2.500 personas han sufrido lesiones en estas protestas, 1.400 de ellas como resultado del uso de armas de fuego. Nos estamos encontrando con una intencionalidad de castigar. Para nosotros es claro que esto no se trata de hechos aislados, de unas cuantas manzanas podridas dentro de las fuerzas de seguridad, sino más bien de una política de represión violenta en contra de las personas que se están manifestando. Para nosotros son ataques generalizados en contra de la población, que lo hemos podido demostrar en el análisis de todos los casos que hemos documentado. De estos 23 casos emblemáticos documentados rigurosamente, ninguna de estas personas se encontraba ejerciendo ningún acto de violencia y lo hemos podido corroborar no solo con sus testimonios y de testigos, sino también con la información videográfica y fotográfica que le han hecho llegar a la organización y que hemos podido verificar. O sea, en resumen, yo tiendo a pensar de que la conclusión de ustedes es que
es sistemático. Bueno, la sistematicidad lo tendrá que determinar los tribunales, pero para nosotros queda claro que la responsabilidad penal individual no solo es de los soldados o los carabineros que jalaron el gatillo o que cometieron estas atrocidades, sino hay una responsabilidad de mando, y es ahí que la Fiscalía tiene que hacer una investigación mucho más coyuntural y de contexto para establecer esas líneas de mando. No podemos desvincular el discurso de la autoridad al más alto nivel. El propio presidente al inicio de la crisis le declara la guerra prácticamente al pueblo chileno, a pesar de que ha modificado el tono de su discurso, pero también algunos de los audios filtrados del propio jefe de los carabineros, en donde establece prácticamente que cualquier acto que viole los derechos humanos quedará en la impunidad. Estos son temas que son importantísimos. Un audio del jefe de carabineros que se ha filtrado a la prensa, en donde él a los carabineros en una reunión interna y dice que no los va a dar, los va a dar de baja. Déjeme corregirla, sí. Yo no es mi ánimo defender a nadie, pero el audio dice que él no va a dar de baja a nadie aunque lo obliguen, siempre que se mantenga actuando bajo el protocolo y la legalidad. Bueno, o sea, ese es el audio, digamos, quiero aclararlo porque... y es parte de un contexto, ¿no? Y un contexto en donde hay 2.500 personas que han sufrido lesiones, 287 personas que han sufrido graves lesiones oculares, de acuerdo al Colegio Médico, que además el Colegio Médico desde el día 24 de octubre ha denunciado a las autoridades en el Congreso, en donde estaba el jefe de los carabineros y el ministro del Interior de aquel momento, que ya había una tendencia a la alza de que estas lesiones estaban ocurriendo, que el 80% de las lesiones eran provocadas por perdigones. Quiere decir que había un mal empleo de este armamento y no paró, y no cambiaron los protocolos. Eso le quería preguntar. Usted, dentro de la investigación que han hecho, ¿han podido ver el protocolo de actuación para reprimir, digamos, actos que signifiquen alteración del orden público? ¿Está en línea con lo que establece el protocolo en materia internacional? Porque acá hay un protocolo que tienen las fuerzas de seguridad y de orden, y me gustaría saber si es que esto está en línea con lo que se usa, digamos, o se recomienda a nivel internacional, o si estamos fallando también desde el origen, digamos. Sí, bueno, toda la documentación que nosotros hemos revisado, incluida esta evidencia videográfica y fotográfica, nos demuestra, primero, que los protocolos de actuación están totalmente violatorios a los estándares internacionales. Nosotros hemos podido verificar... partimos mal desde la base. Efectivamente, que durante el estado de emergencia, cuando los militares controlan las calles, se utilizó armamento con municiones vivas. Estamos hablando de rifles semiautomáticos que se utilizaron indiscriminadamente en contra de la población. Estamos hablando de armas semiautomáticas que dispararon a la población que se encontraba manifestándose y que continúa esta represión, porque hay que establecer que no se tratan de violaciones del pasado, se tratan violaciones presentes. Seguimos recibiendo denuncias de estas violaciones cometidas por los carabineros. Eso es una situación digamos, el control de protestas, pero también hay denuncias gravísimas de tortura sexual, en donde ya se encuentran expedientes en la Fiscalía. En general, el Estado debe resguardar el derecho a manifestarse, pero también hay que entender el contexto, que luego de estas manifestaciones pacíficas se generaban actos de suma violencia y actos vandálicos. ¿Eso tampoco justifica la utilización de armamento? Bueno, el uso de la fuerza tiene que ser necesario y proporcional a los actos, sin duda alguna. Es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a las personas a manifestarse pacíficamente, al derecho a su libertad de expresión. Y si hay incidentes de violencia dentro de una protesta, es obligación del Estado aislar esos incidentes, permitiendo que las personas puedan ejercer su derecho. ¿Pero de qué manera? Bueno, hay protocolos de actuación del Estado que efectivamente permiten la proporcionalidad del uso de la fuerza. En el caso que nosotros hemos documentado, muchas veces se ponderó la protección de un edificio sobre la vida de las personas. Y eso es totalmente violatorio de los estándares internacionales en materia de actuación en situaciones de protesta donde pueda haber incidentes de violencia. Más allá de las armas que se utilizaron, ¿qué te parece la utilización de gases lacrimógenos? Bueno, la utilización de gases lacrimógenos, que está regulada por los estándares internacionales para el control de protestas que puedan salirse de control, donde pueda haber incidentes de violencia, también tiene ciertas reglas y principios de actuación. En este caso, no hemos visto que estas reglas se han cumplido, hemos recibido denuncias y hemos podido verificar videos en donde inclusive se lanzan gases lacrimógenos en protestas pacíficas, donde las personas se encuentran concentradas en una plaza. Inclusive hemos recibido denuncias de gases
gases lacrimógenos que se lanzan cuando ni siquiera hay una protesta, afectando a las personas que residen en un área específica geográfica. Han lanzado los gases lacrimógenos al rostro de las personas. Algunas de las personas con lesiones graves oculares es como resultado del lanzamiento de estas latas de gases lacrimógenos enviadas al rostro, a zonas del cuello y torácica. Y eso evidentemente está en contra de los estándares. Ahora, Erika, tú dices que se ha utilizado de manera indiscriminada, que probablemente aquí hay una responsabilidad en más alto nivel, pero ¿qué piensas tú de los 1000 sumarios que hay al interior de la institución de Carabineros que se están llevando adelante? Probablemente eso habla de que no hay una permisividad absoluta. Bueno, sin duda alguna, y esa información que compartió la Fuerza Policial Carabinera con Amnistía Internacional es un paso importantísimo de que se empiecen a identificar las responsabilidades individuales. Sin embargo, la evidencia que nosotros tenemos y con todos los casos que públicamente habían salido a través de los medios de comunicación y a través de otras instancias como el Colegio Médico, no vimos ningún cambio y todo lo contrario, hemos visto una tolerancia por parte de las autoridades de que estas violaciones a los derechos humanos continúen. Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, presentándonos obviamente un informe preliminar de lo que ellos han podido investigar durante semanas acá en nuestro país a propósito de la crisis social y la represión buscando el orden público por parte de las Fuerzas Armadas y también de la policía. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Erika. Buenas tardes.